Capítulo 14. Tetelcingo. Cam no podía haber planeado mejor las cosas aunque hubiera querido. Su llegada a Ciudad de México coincidió con el comienzo del séptimo Congreso Científico Interamericano. Era un evento anual en el que se daban cita funcionarios de México y toda América Central para explorar otras maneras de mejorar el destino de sus pueblos respectivos. En el Congreso de 1935, el tema principal de la agenda fue cómo promover el uso de las lenguas indígenas. Tan pronto como Cam despidió a los alumnos del campamento Wycliffe hacia distintos puntos del país, se dirigió al Palacio de Bellas Artes, en donde se celebraba el Congreso. Al llegar allí, fue reconocido por varios delegados de Guatemala, quienes le invitaron a participar en las reuniones. Durante el Congreso, Cam tuvo la oportunidad de conocer muchas personalidades que manifestaron un gran interés y apoyo a su labor. Entre ellos se encontraba el secretario de Trabajo mexicano, fundador y director del Instituto Mexicano de Investigadores Lingüísticas, y su amigo Rafael Ramírez, director de la Educación Rural de México. Estos respaldaron con entusiasmo el trabajo de Cam y le presentaron a muchos otros funcionarios del gobierno que estaban en el Congreso. El último día, el presidente Cárdenas se dirigió al Congreso en pleno. No daba la sensación de ser aquel reformador radical que prohibiera a los misioneros actuar en el país cuando subió al poder. En verdad, el presidente parecía un hombre sincero y genuinamente preocupado por el bien de todo el pueblo mexicano. Fue el primer presidente que se preocupó realmente del bienestar de los indígenas más pobres del país, hasta tal punto que se le dio en llamar el presidente de los campesinos. El presidente Cárdenas, hombre bajo, de estatura, pelo negro y bigote pulcramente recortado, tenía algo de ascendencia indígena. Cam hubiera deseado conocer al presidente y hablar personalmente con él, pero sabía que era imposible. Había muchos otros hombres importantes en el Congreso con quienes tenía que hablar. Cam ignoraba que un día el presidente se acercaría para hablar con él. Cuando finalizó el séptimo Congreso Científico Interamericano, le surgió un desafío a Cam. Había una aldea de lengua azteca a unos 95 kilómetros de la Ciudad de México, en el estado de Morelos. Aunque la aldea solo distaba 1,5 kilómetros de la carretera, se aseguraba que sus 1,000 habitantes eran los más pobres de Morelos. Un funcionario del gobierno sugirió a Cam que comenzara su obra de traducción allí, para que todos vieran la diferencia de vida que significaba el uso de la Biblia en su propia lengua. Cam discutió la idea con Elvira y con Evelyn. Sacaron un mapa de México y hallaron el poblado Morelos y la aldea de Tetelcingo, al sur, a un nivel de 1,000 metros por debajo de la capital. Esta altura era mucho más benigna para la delicada salud de Elvira y, además, solo estaría a 1,5 kilómetros de la carretera principal, en caso de que Elvira necesitara asistencia médica urgente. Todo parecía encajar perfectamente. Cam echó otro litro de aceite en el motor del Buick. Varias horas después, detuvo su viaje. Estacionó en un extremo de la gran plaza de tierra
en el centro de Tetelcingo. Al cabo de poco, un enjambre de niños medio desnudos y descalzos salieron del polvo y rodearon el auto. Los niños se reían y gritaban unos a los otros, pero Cam no entendía una palabra de lo que decían. Abrió despacio la puerta del auto y se bajó. Anunció, esperando que alguien le entendiera. Me gustaría hablar con el alcalde. Efectivamente, un hombre bajito con el rostro cuadrado, ataviado de traje tradicional y zarape, el chal mexicano que llevaba los hombres encima del hombro. Dio un paso adelante. Cam notó que llevaba una pistola debajo del cinto. Soy el alcalde, dijo el hombre en perfecto español. Cam sonrió abiertamente. Entonces, ¿es usted el hombre con quien quiero hablar? Exclamó Cam. Pero antes de seguir, dígame, por favor, cómo se dice buenos días en su lengua para saludarle debidamente. Shimopanolti, dijo el hombre bastante sorprendido. Shimopanolti, replicó Cam, sacando una pequeña libreta de notas del bolsillo y escribiendo la palabra. Y dirigiéndose a los niños les dijo, Shimopanolti. Los niños rieron y se empujaron uno a otro. El alcalde rió también. Debo decirle que ningún forastero quiso nunca hablar con nosotros. Me llamo Martín Méndez. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Cam observó con el rabillo del ojo, dos lechones que jugueteaban debajo del auto. Mi esposa y mi sobrina están en el auto. Nos gustaría vivir en su aldea, confesó. La sorpresa se reflejó en el rostro del alcalde. ¿Con qué propósito? Interrogó el alcalde. Me gustaría aprender su lengua y enseñarles un sistema de escritura, dijo Cam sencillamente. Tengo algunos documentos oficiales que mostrarle. Cam sacó de su maletín del auto, lo abrió y extrajo algunas cartas de recomendación que algunos funcionarios le habían entregado. Usted habla un español excelente, dijo al entregar las cartas al alcalde. Martín Méndez asintió con agrado. Gracias, replicó. Soy el único que habla bien el español en la aldea. Serví en el ejército de Zapata por 11 años y tuve que aprender el español entonces. Ahora me resulta útil de vez en cuando. Hizo una pausa para leer las cartas de recomendación. Bueno, dijo al terminar de leerlas, sea usted bienvenido a nuestra humilde aldea. ¿Piensa vivir en la casa sobre ruedas? Sí, respondió Cam. La hemos remolcado desde los Estados Unidos para poder trabajar en la obra desde el principio. En este caso, dijo el alcalde, puede estacionarla debajo de un árbol, en aquel extremo de la plaza. Estará cerca de la fuente pública y recibirá muchas visitas de aldeanos que le ayudarán a aprender nuestra lengua. Gracias, contestó Cam con sincero aprecio. Espero que podamos conocernos mejor. Martín Méndez se inclinó ligeramente y se retiró, gritando algo a los niños. Los niños se esparcieron de inmediato y Cam condujo el auto a su nuevo solar, en el extremo de la plaza del pueblo. Enseguida desenganchó la casa carro y la abrió. Mientras Elvira y Evelyn arreglaban cosas por dentro, ojos marrones escrutaban a través de las ventanas. El alcalde tenía razón, pensó Cam.
No habrá escasez de visitantes aquí. La Casa Carro llegó a ser una fuente constante de entretenimiento para la aldea. Siempre había alguien asomándose para ver qué estaban haciendo los gringos allá adentro. A los indígenas les fascinaba especialmente mirar cuando se cepillaban los dientes, pues nunca antes lo habían visto. La vida se volvió pronto rutinaria para Cam, Elvira y Evelyn. Elvira todavía estaba muy débil y pasaba bastante tiempo reposando en cama, leyendo o sentada escribiendo cartas. Evelyn cuidaba muy bien a su tía política. También cocinaba y ayudaba a Cam en cualquier cosa que pudiera. El asunto de la cocina era una cuestión difícil. Los indígenas de la localidad vivían a base de una dieta de tortillas, especias y frijoles. La carne era principalmente de gusanos o renacuajos, los cuales los nativos comían crudos o fritos. Las dos mujeres extranjeras eran incapaces de comer tales criaturas, fueran crudas o fritas. Pero Cam se esforzaba por hacer amigos entre los dueños y vendedores del mercado. Cam resolvió que una de sus tareas prioritarias en Tetelcingo era llegar a conocer al alcalde, ya que este era la única persona que podía interpretarle del español a la lengua azteca. El alcalde se alegró de ser amigo de Cam. Como Tetelcingo era una población muy pequeña, a menudo se aburría y deseaba encontrar forasteros con quienes hablar. Venía a visitar Cam todas las mañanas después del desayuno. En otras visitas, Cam aprendió muchas cosas acerca de Martín Méndez. El alcalde era un hombre feliz. Durante los últimos años, el alcalde no era un hombre feliz. Durante los últimos años, había vivido con 28 mujeres. Todas ellas le abandonaron por causa de su terrible ira. El alcalde contó a Cam que llevaba una pistola consigo a todas partes porque tenía muchos enemigos, como consecuencia de algunas decisiones injustas. Aparte de hablar con el alcalde y de aprender palabras aztecas que éste le enseñaba, Cam le leía porciones del Nuevo Testamento en español. Al cabo de poco, Martín Méndez preguntó a Cam si podía disponer de su propia copia. Cam se la regaló gustoso y el alcalde lo empezó a leer en voz alta en los peldaños de la alcaldía. Después de leer un pasaje en español, lo traducía al azteca para que los que habían acudido a escuchar captaran el sentido. A veces leía a la gente por 2 o 3 horas. Varias semanas después de recibir el Nuevo Testamento en español, Martín Méndez fue a hablar con Cam. Don Guillermo, algo extraño me está sucediendo. No lo entiendo. Ya no puedo hacer las cosas que antes hacía. Si pretendo mentir, este libro me lo impide. Ya no puedo ni siquiera emborracharme ni golpear a mi mujer. ¿Me puede explicar esto? Cam sonrió. Usted ha leído que Dios puede cambiar a las personas por dentro de su corazón. Creo que eso es lo que está pasando. Siga leyendo. Una semana después, Martín Méndez volvió para hablar con Cam. En esta ocasión, he escondido mi pistola, don Guillermo. Ya no quiero llevarla más conmigo, pero quisiera comprar 3 Biblias para enviárselas a mis enemigos que desean matarme. Les escribiré y les diré que desde que leo este libro siento el deseo de perdonarles.
Ellos también deben leerlo e intentar perdonarme. Me siento tan distinto ahora. Ya no quiero dispararle a la gente, añadió. Esto era más de lo que Cam hubiera esperado. No había anticipado que el alcalde se hiciera cristiano leyendo y explicando el Nuevo Testamento a los aldeanos cada día, al menos no tan pronto. Otras mejoras notables se estaban produciendo en Tetelcingo. Cam, por haber nacido y crecido en granjas, apenas podía creer que los indígenas observaran una dieta tan monótona y desequilibrada. Se propuso enseñarles a cultivar una amplia gama de alimentos adecuados a su clima tropical. La plaza del pueblo era el lugar perfecto para comenzar, exceptuando una cosa. Con el paso de los años, la buena tierra arcillosa se había empleado para hacer adobes. Cam se propuso inspirar a los indígenas a preparar un nuevo terreno. Se esparcieron por la plaza miles de cestos de estiércol de cerdo y de murciélago, mezclado con cenizas. Luego, Cam ayudó a los indígenas a construir un sencillo sistema de riego. Una vez dispuestos estos elementos, Cam partió para Ciudad de México en su buick para comprar semillas. Volvió con semillas de lechuga, zanahoria, apio, rábano y remolacha. Estas eran plantas que los nativos del lugar nunca habían visto. Rafael Ramírez envió también naranjos y limoneros. La plaza se transformó pronto en un jardín exuberante y frondoso. A la gente del pueblo le encantaba pasear por los senderos de ladrillo que cruzaban el huerto y preguntar los nombres de las distintas especies que crecían ahí. Luego se imaginaban el aspecto de la planta o el sabor de su fruto. Al llegar la época de la cosecha, Cam llamó a los niños con edad escolar a la plaza. Les enseñó a sacar remolacha, a cortar cabezas de lechuga. Les explicó cómo se comían las plantas y les envió a sus hogares con un puñado de verduras. La gente empezó a preguntar cómo podían cultivar sus propios productos. Cam sabía que los indígenas necesitarían mucha ayuda para cultivar sus verduras, de modo que hizo una lista. A medida que fue oyendo las necesidades de la gente de la aldea, la lista fue creciendo. Por fin, en octubre de 1935, Cam estaba listo para regresar a Ciudad de México y solicitar al gobierno 1. 500 árboles para plantar en las calles y alrededores. 2. Un médico que visitara la aldea regularmente y tratara a los pobres gratuitamente. 3. Vacas. 4. Madera para construir sanitarios públicos. 5. Dinero para ampliar el almacenamiento de provisiones en la tienda comunitaria. 6. Tuberías para construir un sistema de riego más extendido. Y 7. Publicación de una cartilla de lectura en azteco español, la cual había venido preparando para que las personas de todas las edades aprendieran a leer su propia lengua. Y añadió un último artículo a la lista de deseos: una piscina para los niños. Una vez más, Cam partió para Ciudad de México en su viejo wig. Llevó consigo muchas lechugas grandes. Pretendía regalar una lechuga a cada persona con quien se entrevistara.
Esta era una forma de mostrarles lo que los indígenas eran capaces de cultivar con un poco de ayuda y conocimiento. En la Ciudad de México, Cam se entrevistó con muchos funcionarios del gobierno. Todos aquellos con quienes habló se admiraron, aunque no regresó con todo lo que incluía su lista de deseos. Sí regresó con un viejo camión y una promesa del profesor Zamora, nuevo director de Educación Rural, de que visitaría Tetelcingo para comprobar personalmente el progreso que habían realizado. A principios de 1936, un personaje muy importante llegó a Tetelcingo. Cam estaba arrancando hierbas en el huerto de la plaza del huerto cuando oyó a los niños gritar. Parecía que todos los perros del lugar estuvieran ladrando. Se limpió las manos y salió de un surco de frijoles trepadores. En el otro extremo de la plaza, dos grandes autos oficiales, negros, indudablemente los primeros que entraban en la aldea, se detuvieron. Un chofer uniformado salió del primero y abrió la puerta trasera. Entonces apareció un hombre en un traje oscuro. Cam se quedó petrificado. Reconoció inmediatamente que aquel hombre era el presidente Cárdenas. Se quedó mirando absorto cuando el presidente saludaba a los aldeanos que se congregaron a su alrededor. Al mismo tiempo se preguntaba qué podía estar haciendo el presidente de México en un lugar tan pequeño y retirado. Unos instantes más tarde, la mirada del presidente se fijó en Cam. Buenos días, señor presidente, dijo Cam al adelantarse para estrechar la mano del presidente. El primer mandatario sonrió. Buenos días, señor Townsend, respondió. Aquellas palabras dieron vueltas en la cabeza de Cam. El presidente sabía cómo se llamaba. He leído acerca de su excelente trabajo, siguió diciendo el presidente, y he venido para comprobarlo en persona. Permita que hable primero con la gente. Al principio Cam estaba demasiado desconcertado para responder, pero enseguida recobró la calma. Desde luego, señor presidente, me sentiría muy honrado si acepta venir a mi humilde vivienda para examinar el trabajo que intentamos hacer. Eso fue exactamente lo que sucedió. Luego que el presidente Cárdenas departiera con la gente de la aldea, acompañó a Cam y se sentaron a la sombra de un toldo de bambú y estopilla. El presidente le comentó que había recibido la cartilla de alfabetización que Cam había preparado junto con su solicitud al gobierno para que la imprimiera. Esto condujo al presidente a plantearse ciertas preguntas acerca del trabajo de Cam, y tales preguntas le habían llevado a Tetelcingo para comprobar de primera mano la labor que se estaba haciendo en favor de los indígenas. Cam se sintió muy honrado de que el presidente se interesara en consultar sus notas en lengua azteca, como también sorprendido por las muchas preguntas acerca del tema. El presidente le hacía preguntas en las que solo un traductor hubiera reparado. Cam le confesó su deseo de traer más traductores al país para empezar a trabajar en las otras lenguas que carecían de escritura. Después de un buen rato, el presidente comenzó a acosar a Cam con otras preguntas. ¿Quién había plantado el huerto? ¿Encontraría otros traductores capaces de cultivar huertos? Sí, señor presidente.
Cada traductor vendrá a su país para servir al pueblo, lo mismo que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. El presidente Cárdenas se admiró. Eso es exactamente lo que México necesita, dijo amablemente, dando una palmada en la espalda de Cam. Invita a venir a todos los traductores que encuentres. Mucho después que las limusinas negras majestuosas hubieran desaparecido por la carretera polvorienta, el eco de las palabras del presidente aún resonaban en la mente de Cam. Invita a venir a todos los traductores que encuentres. Eso era exactamente lo que Cam se proponía hacer.